de Barranquilla y su proceso de litoralización. Recuerden que habíamos conversado algunas ideas y detalles sobre cómo Barranquilla empezó a constituirse en ese proceso de urbanización, ligadas a las actividades portuarias, sus frentes ribereños, sus frentes marítimos, en fin. Hoy vamos a trabajar un poco de manera general cómo inicia esa fase y ese proceso en el contexto urbano regional. Habíamos quedado un poco revisando la relación entre parcelación, urbanización, edificación, que vamos a profundizar en una diapositiva que yo tengo más adelante sobre morfología urbana, como para hacerles un recorderis a ustedes si vieron alguna época en algún urbanismo, en alguna clase, morfología urbana. Yo tengo una perspectiva muy particular de análisis de este tipo de morfologías aplicadas a estos procesos urbanos que se vienen adelantando a nivel global. Los revisamos un poco. Ahora, desde esta perspectiva ya urbana, nos vamos a ir a una perspectiva mucho más global. Y es que las ciudades globales están teniendo un auge dentro del modelo de desarrollo a nivel de las estrategias que están apuntando estos desarrollos en la cual Barranquilla o algunas ciudades latinoamericanas están insertas en este modelo. Anteriormente, esta categoría, impulsada en los años 90 por Saskia Sassen, le llamaba, por ejemplo, la atención a muchos investigadores, que ya nada más clasificaba a Nueva York, Londres y Tokio como las ciudades globales. Entonces, varias ciudades como, por ejemplo, Múnich, Ámsterdam, y otras ciudades de Estados Unidos también reclamaron como esa posibilidad de reflexión más allá de los planteamientos de Saskia Sassen sobre ciudades globales, y empezaron a ver otras clasificaciones, ciudades alfa, ciudades beta. Empezaron también las discusiones en las ciudades del tercer mundo como pues Bombay, Moscú, Sao Paulo, México, y también no estamos dentro de ese ranking de ciudades globales. Y empezó la discusión que todavía se mantiene, que la relación está muy ligada al proceso de intervención directa extranjera, es decir, el capital extranjero, cómo se ve reflejado en esos procesos de desarrollo económicos. No solamente el capital financiero de grandes potencias, sino también el pequeño capital financiero que proviene, por ejemplo, de remesas digamos, por giros financieros. Es decir, hay muchos elementos en los cuales ya las ciudades globales dejaron de ser solamente esas tres unidades de análisis de Saskia Sassen y ya se convirtió en una red. Y varios investigadores, entre esos uno que yo le sigo la pista, un geógrafo norteamericano, Neil Brenner, que le llama procesos de urbanización planetaria. Y es donde estas redes y estos sistemas empiezan a conectarse unos con otros. A través, por ejemplo, de los mercados bursátiles, adquisición de un patrimonio empresarial, pero esencialmente el desarrollo de propiedades inmobiliarias. Allí la arquitectura tiene mucho que ver, allí los procesos financieros y los poderes económicos están por encima de esos procesos, y además hay un alimento rápido, digamos, alimentan el rápido crecimiento económico regional. Quiere decir que el desarrollo de esta hipótesis que se viene planteando, yo soy uno de los que estoy investigando estos temas y ya tengo radares colocados un poco en estos escenarios de desarrollos inmobiliarios que están empezando a justificarse bajo el auge de esas propiedades inmobiliarias a nivel, por ejemplo, del caso de Barranquilla. Hay un parte de vivienda muy interesante que yo no sé dónde va a vivir tanta gente, teniendo en cuenta que no hay un incremento, digamos, natural de la población. Es decir, Barranquilla no va a crecer más. Creo que la tendencia es incluso a dejar a perder población. Inclusive yo no sé de dónde va a venir gente migrante a vivir a Barranquilla, teniendo en cuenta que no hay o sea,
todavía no hay unas ventajas comparativas en cuanto a desarrollo de nuevas ideas aquí digamos, en el contexto de la ciudad, pero sí hay una rápida expansión de servicios empresariales de diferentes índoles. Hay que revisar eso, hay que analizar bien cómo está el tema de la economía regional en ese sentido. Pero también hay una construcción general de procesos de transformación de la ciudad en los centros. Esto no solamente sucede en Barranquilla, la tendencia es que en estas ciudades globales los centros se convierten en ejes estratégicos para el desarrollo de la ciudad. No solamente en términos de lo patrimonio o patrimonial o histórico, sino también como eje de centralidad. Si ustedes se fijan, las grandes ciudades norteamericanas, los centros son los centros financieros, son donde está, digamos, el mercado y donde se mueve todo el negocio empresarial, están pues los grandes edificios de altura, los rascacielos, los sistemas, digamos, de servicios empresariales e informacionales más representativos, pero también hay un proceso de saturación de ese centro. Ya, o sea, las grandes ciudades norteamericanas y también europeas que tienen esa problemática, pues hay una sobrecarga en el centro. Nuestras ciudades latinoamericanas están abarrotadas de servicios, en el centro pasa todo. Si nos vamos a los centros de nuestras ciudades, casi todas las rutas de transportes públicos terminan en los centros históricos, pasan por los centros históricos. Hay un debate muy interesante entre la renovación, la recuperación, entre el patrimonio histórico y, digamos, la renovación urbanística, quienes se imponen uno sobre otro, pero también hay un proceso que está a las afueras de la ciudad, que es ese proceso de suburbanización de la periferia, que está pues, dialogando un poco también con esa dinámica de la ciudad, hacia dónde crece y se extiende el modelo de la ciudad contemporáneo. Y eso es un poco el debate que vamos a hablar un poco en esta presentación. Y quiero situarme en un escenario regional, no tan global, pero sí que merece una pena atención, que es el Gran Caribe. Nosotros estamos ubicados en una cuenca muy significativa donde prácticamente aquí surgió gran parte del capitalismo mercantil a finales del siglo XVIII, con las plantaciones de azúcar y banano en casi toda esta región, y con el traslado de casi todo el oro que sacaron de Sudamérica hacia los imperios europeos. Aquí se daban todos los debates, las guerras, ya estoy hablándole de piratas, corsarios y grandes, digamos, excursiones hacia sacar todo el oro. Y bueno, después de todo ese proceso se consolidó un proceso de independencia, entre comillas, un proceso de independencias que en realidad surcaron, fue un proceso de fragmentación socioespacial de este escenario del Caribe. Si ven, esto es un mar de archipiélagos, pero también es una conformación geoestratégica de grandes potencias, como el Reino de los Países Bajos, que tiene incidencia, por ejemplo, en las islas de Curazao o Naire. Eso es territorio, digamos, del Reino de los Países Bajos, ahora se llama así, no se llama Holanda, sino Reino de los Países Bajos. Estados Unidos tiene, digamos, dominio muy importante, no solamente desde el punto de vista geoestratégico, sino tiene bases militares por todos lados. Y el Reino Unido, que también mantiene una presencia casi de neocolonización en islas como Jamaica, en Islas Vírgenes Británicas y en otra serie de pequeñas islas acá, donde mantiene una presencia. El resto de países somos repúblicas, digamos, liberales, digamos, en buen sentido moderno, constituidas bajo procesos, digamos, de independencia. Tenemos estados sociales de derecho y todos los sistemas económicos habidos, digamos, diferentes sistemas económicos, y conformamos este eje tan particular que es el Caribe. A veces lo miramos o le estamos dando la espalda, y la idea es como en este ejercicio empezar a dialogar un poco sobre estos temas. Aquí está un poco la representación más clara de lo que son ese eje del Caribe. Como se vieron la anterior, estas porciones o líneas son los mares territoriales que comprenden a cada uno de los países. Si se dan cuenta, casi el mar territorial
de Colombia es uno de los más significativos y el más grande en toda la cuenca del Caribe. Entonces es muy significativo, digamos, tener en cuenta la posición que tiene Colombia desde el punto de vista geoestratégico. Es decir, nosotros no tenemos solamente frontera con Venezuela, con Brasil, con Perú, Ecuador y Panamá, no, aquí tenemos fronteras con Costa Rica, Nicaragua, con Jamaica, Haití, República Dominicana y con estas islas que pertenecen a los Países Bajos. Entonces hay también unas relaciones de globalización muy interesantes que analizar. Se extiende, hay varias versiones del Caribe. El Caribe dicen que empieza en el sur de Estados Unidos y termina en el norte de Brasil. Hay varias posiciones, pero en realidad es el eje estratégico que implica analizar lo que nosotros vamos a ver en el curso de esta presentación, ligadas principalmente a que lo que mueve gran parte de estas dinámicas en el Caribe son los puertos. No solamente puertos que en su momento fueron en la colonia ejes estratégicos, sino también como el caso, por ejemplo, de Veracruz, en el Golfo de México, el caso de Colón y de Cartagena, que fue un puerto estratégico durante la colonia junto con el de Santo Domingo, sino también toda la dinámica que se está empezando a dar y a gestar dentro de esos procesos de globalización. Aquí hay un mapa de las rutas y puertos marítimos. Algunos puertos tienen una importancia estratégica dentro de la dinámica urbana, otros no tanto, pero sí depende mucho esta dinámica de los procesos en la consolidación de la reflexión que vamos a hacer a lo largo del curso. Esta es una imagen que corresponde a la contaminación por brillo nocturno, digámoslo así, que es, digamos, la traducción del brightness. Es decir, estas son luces en las noches, o sea, las luces de los distintos lugares de los países por la noche. Aquí, por ejemplo, vemos esa intensidad lumínica nocturna que tiene Barranquilla, por ejemplo, en esta porción. ¿Sí la alcanzan a ver con el puntero? Por ejemplo, aquí vemos todas estas regiones de Panamá, Puerto Rico, República Dominicana. Aquí vemos esta mancha importante en el sector como de Venezuela. Esto corresponde a, digamos, a las explotaciones de petróleo que se hacen en esta zona. Al igual por acá en el Golfo de México, que también, obviamente, aquí se ve un pedacito de la ciudad de Miami, La Habana. Es decir, esto es como una representación interesante de los procesos de desarrollo urbanístico. O sea, donde haya luces nocturnas es porque hay procesos de desarrollo urbano, pero también procesos de desarrollo ligados con explotación de recursos, como en este caso, petróleo. Este es un análisis que yo vengo haciendo sobre los procesos de metropolización en la región del Caribe. Que encontramos, por ejemplo, que en el caso de la región metropolitana del Gran Maracaibo, pues, tenemos una población significativa de más de 5 millones de habitantes. Estas son las 10 principales regiones o zonas metropolitanas que superan 1 millón de habitantes. En el caso, por ejemplo, colombiano, ubiqué el corredor de análisis que yo hice en mi trabajo de investigación de maestría. Lo uní, no es un área metropolitana ni una región estratégica, pero sí cumple algunas características del análisis, sobre todo por la atractividad de los dos corredores. Tiene casi 3.500.000 habitantes. El Gran Santo Domingo tiene 4.150.000. Port-au-Prince, en Haití, que es la capital de Haití, tiene casi 3 millones de habitantes. San Juan, Puerto Rico, y esta región, digamos, como el área metropolitana de San Juan de Puerto Rico, 2.452.000. La Habana, 2.100.000. El área metropolitana de Panamá y el canal interoceánico, 2 millones y pico. Y así el resto, sumando con la Ribera Maya, que tampoco es una región constituida, sino es un eje, digamos, de desarrollo turístico, comprende 1.500.000 habitantes. En total, en estas 10 unidades de análisis hay casi 26 millones de habitantes residiendo en estas complejas unidades espaciales que se vienen desarrollando, todas ligadas y cercanas a cuerpos de agua o frentes litorales. El caso de la región del Gran Maracaibo,
digamos, surcada por el estrecho, digamos, del lago de Maracaibo y toda una dinámica ligada a la explotación petrolera en el caso de Venezuela. Si nos vamos a Santo Domingo, obviamente es una región bastante considerable y con un frente litoral muy interesante, donde no solamente hay procesos de desarrollo ligados a las actividades portuarias, sino también a la recuperación de zonas históricas y a la expansión de desarrollos turísticos. Esto es en la República Dominicana. Acá vemos la relación entre Barranquilla y Cartagena. Aparentemente estas dos ciudades no son tan, digamos, no están conurbadas aún todavía, pero sí hay una integración funcional entre dos ejes viales, la vía al mar y la cordialidad, que están generando una dinámica de relación muy interesante dentro del desarrollo de este eje. Entonces es interesante este caso como corredor estratégico. Si se completa la doble calzada, cuando se complete la doble calzada, las dos ciudades van a estar en menos de una hora en automóvil. Y eso es una interacción funcional que tienen la mayoría de los tipos de ciudades. Port-au-Prince o Puerto Príncipe es un eje bastante estratégico en materia, digamos, de un desarrollo más que todo desigual por las diferentes problemáticas que tiene este territorio en Haití. Esta es la capital de Haití. Hubo un terremoto en el año 2004, creo, que casi destruyó la ciudad y ha tenido bastantes problemas sociopolíticos y la verdad es unas condiciones bastante de revisión de toda esta unidad y de este proceso, digamos, de desarrollo urbanístico en esta tremenda y gigantesca ciudad de Port Spring. También encontramos, obviamente, pues ya el área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, que es una área bastante ensanchada. Si pueden ver, hay bastantes unidades o poblaciones cercanas a ese gran San Juan. Una zona de una región expandida también, mucho desarrollo expansivo, sobre todo y una extensión y un ensanche de la ciudad hacia toda su periferia. Y un elemento interesante de San Juan es su cercanía a las convergencias intertropicales de los huracanes. Recientemente aquí las afectaciones que se dieron con, por ejemplo, el huracán María, que prácticamente destruyó toda la isla, pero particularmente todas estas zonas en la área periférica de esta gran metrópoli. Entonces es una característica muy interesante también de análisis. Hay mucha dependencia del sistema urbanístico de Puerto Rico con el sistema urbano de Estados Unidos y hay bastante controversia sobre los modelos de desarrollo de cuáles se imponen sobre uno y sobre otro. La Habana, pues La Habana ha tenido también un desarrollo súper interesante dentro de su dinámica urbano-regional. Había mucha incidencia de migración del campo hacia la ciudad y como desde los años 90 el proceso se ha detenido y se ha reasentado un nuevo modelo de desarrollo ligado a procesos de consolidación urbana en la ciudad. Y no solamente en construcción nueva, sino en readecuaciones de espacios habitacionales. El famoso proyecto de recuperación de La Habana por los 500 años pues, es un proyecto súper interesante y también interesante de analizar para ver en qué momento o bajo qué elementos se puede retomar y pensar en la recuperación de otros centros históricos, como el caso de nuestras ciudades acá en Colombia, ya que es un modelo súper interesante de gestión y digamos, de manejo en términos de alianzas incluso público-privadas y en la participación del Estado, ahí es muy interesante, pero ya conocemos cuál es la lógica de Cuba, es un Estado comunista y todo el debate que hay en torno a esta posición, pero es interesante lo que sucedió en La Habana precisamente el año pasado, que cumplió 500 años de fundación y hicieron toda una estrategia de recuperación en algunos sitios emblemáticos que son ejemplos a nivel mundial en cuanto a recuperación de áreas centrales e históricas. Esta zona de Panamá es una cosa también súper interesante de desarrollo inmobiliario, de crecimiento de zonas de expansión hacia las periferias. Es casi todo el modelo del desarrollo de una ciudad
neoliberal dentro del contexto de América Latina, pero por razones casi estratégicas. Esta es la entrada del canal interoceánico de Panamá y obviamente el desarrollo metropolitano de toda la ciudad. Característica muy particular que le ha permitido, por lo menos, tener diferentes desarrollos, inclusive de aquel lado, del lado, digamos, opuesto al desarrollo del canal interoceánico. Además, por ejemplo, hay unas estrategias de desarrollo urbano en toda una franja litoral, incluso apuestas de sostenibilidad muy interesantes en el transporte. Ellos ya tienen un metro que es subterráneo, Panamá, que no lo tiene todavía Bogotá. Y este era un territorio que hacía parte de Colombia. Keystone, un desarrollo muy interesante, la capital de Jamaica. Tiene casi 3 centralidades muy particulares, que son el Spanish Town, el centro, digamos, básico y funcional de Kingston, y Portmore, que es casi donde está todo el desarrollo industrial y portuario, y donde hay como 3 características de ciudades en esta área metropolitana, donde se ha aplicado prácticamente el modelo, digamos, británico, porque aún todavía sigue teniendo incidencia el Reino Unido sobre Jamaica, así como una, no colonia, pero prácticamente como si fuera un estado, y unos desarrollos turísticos sobre esta zona de Harbour View. Entonces hay bastantes elementos interesantes para analizar en estos puntos. La región del Valle del Sula en Honduras, esta es toda una región que va desde la capital de Tegucigalpa hacia Puerto Cortés, que es toda esta región, esta segunda, que es la segunda ciudad más importante de Honduras, y termina un eje lineal que llega al puerto más importante de este país en el Caribe, que es Puerto Cortés, y Oma, que son las 2 unidades portuarias que además la clase la estoy grabando, no se preocupen, les voy a compartir el enlace. Que entre estas 2 unidades hay todo un desarrollo, digamos, litoral muy significativo, que si ustedes lo pueden mirar en Google Earth al detalle, pues pueden encontrar algunos elementos particulares de este tipo de desarrollos lineales en ejes litorales. Y ya toda la Ribera Maya, todo lo que es Togolún, Caimán, Playa del Carmen, Cancún, San Miguel, todas estas zonas de desarrollo turístico en el Caribe mexicano también implican un proceso de desarrollo muy interesante de dinámicas de metropolización ligadas a la expansión del desarrollo del turismo. Turismo principalmente ligado de sol y playa y toda una estrategia, digamos, de litoralización de todos esos procesos. Esto ha permitido que haya un proceso también de desconexión que ha tenido como consecuencias profundamente negativas para estas unidades o ciudades, regiones que contienen puertos. La mayoría de estas ciudades tienen puertos, ya sean puertos a nivel de servicios o puertos a nivel de espacios estratégicos. A medida que los beneficios, entre comillas, entre paréntesis privados, de un mayor rendimiento de carga se han dispersado geográficamente más ampliamente, y los costos sociales se concentran localmente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayor rentabilidad para unos pocos y los costes sociales pues no se ven reflejados. También la concentración y dispersión espacial simultánea de la actividad relacionada con los puertos comparte muchos procesos de formación de las ciudades globales que SACEN y otros han relacionado con la organización espacial cambiante de las finanzas y los servicios empresariales avanzados. Es decir, ya empezó esa ruptura, o sea, empezó a cambiar esa ruptura o esa separación que había en la relación entre ciudad-puerto. Ya antes no podíamos mirar el río, por ejemplo, nosotros en Barranquilla, porque estaba destinado a las actividades portuarias y estaba destinado a las actividades industriales. Ya a partir de esta reorganización espacial, el cambio de los modelos financieros, el desarrollo de nuevos servicios empresariales avanzados, la deslocalización de los procesos industriales y otros fenómenos más locales que a nivel Colombia que han aparecido, pues nos han permitido tener una nueva lectura de estos espacios que van a aparecer. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan bien y ven bien la presentación?
Sí, profesor, se escucha bien. Sí, profesor. Tengo una pregunta. Adelante. Digamos, al principio de la presentación usted dijo que, digamos, Barranquilla ya no... ¿Se fue la voz o son ideas mías? ¿Aló? Se fue la voz. ¿Sí me escuchan? Y no se le escucha a Fernando, profe. ¿No se le Sí, escucha a él? profesor. A él se le fue la voz, sí. Fernando, se te fue la voz. Tienes que repetir nuevamente. Fernando. 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 Parece que tiene como que problemas porque se acabó de salir. Vamos a esperar que se conecte. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan a propósito de cómo está este repaso general que vimos de estos procesos de metropolización en grandes ciudades, en el Caribe? Bueno, profe, mientras regresa Fernando, estaba pensando en qué tan acelerado es el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, por lo menos Barranquilla y Cartagena, y qué tan acelerado es el crecimiento de esta zona de interacción entre ellas. ¿Te refieres a Cartagena y Barranquilla? Sí, Cartagena. ¿Tienes eco, por favor? De las ciudades latinoamericanas también. ¿Tienes un eco en tu micrófono? Soy yo. Ahora, ¿me escuchan bien? ¿Era yo el del eco o era el compañero? No sé qué. El compañero, profe. Porfa, cuando vayan a participar, como ustedes no tienen abiertos sus videos, preséntense quiénes son para que salgan en el video quienes participaron. ¿Quién acabó de participar? Yo, profe, Ángel Hernández. Ah, bueno, Ángel. El resto también les recomiendo porque en el video cuando aparecen quién habló, nadie sabe quién habló y como queda grabada la clase, entonces la idea es que puedan, si no pueden activar sus cámaras, por lo menos su voz, presentar quién. Ángel, pues, te comento pues que hay unas tendencias que están sucediendo en muchas ciudades latinoamericanas, producto de este modelo de desarrollo, digamos, no solamente del urbanismo o de la idea de producción del espacio, sino también de una estrategia financiera, digamos, una visión también de rentabilidad, porque el espacio se ha convertido en un negocio, aquí ganan todos, aquí ganamos todos y esto hay que ver, pero tampoco hay que aplicar la ley del más fuerte o la ley del que más tenga o la ley del que más gane, sino que el territorio empieza a mandar señales, los espacios empiezan a dar señales que se ven reflejadas en las transformaciones que se están dando en unos espacios si no se tienen en cuenta, por ejemplo, los efectos extremos que genera el problema del cambio climático. Si destruimos áreas de manglar, si llenamos, por ejemplo, de concreto y de cemento, humedales o zonas de ribera, de cuerpos de agua, ya sea en el mar, ya sea en el río, ya sea en una ciénaga o en algún cuerpo de agua significativo, va a ser eso, va a tener una respuesta. Y esa respuesta pues se va a ver reflejada en un corto, digamos, en un mediano y en un largo plazo. Quizás en el corto plazo se puede ver si hay un modelo de desarrollo ideal, la ciudad soñada, chévere, bacano, nos tomamos fotos, caminamos, jugamos, pero tenemos que tener y ser previsivos ante los procesos que se están dando de diálogo con ese contexto espacial que les acabé de mostrar que es el Caribe. O sea, para nada es un secreto que en estos días, pues hoy no llovió, pero ha aumentado, ha llovido casi todo el día, todo el tiempo, y ha estado, digamos, el clima bastante complejo por X, por las razones, digamos, digamos, ambientales, producto de esta es la temporada de lluvias, noviembre siempre llueve, pero algunas veces va a haber una lluvia más
intensa o va a haber menos lluvia. Y eso van a ser, esas son las variables, los cambios extremos a que los espacios tienen que estar siendo sometidos y revisados y analizados. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas unidades espaciales que les acabé de mostrar así de manera muy general, porque apenas estamos en la indagación, digamos, de algunos escenarios de investigación con otros colegas en estas ciudades para sumarnos y hacer un trabajo de investigación colectiva y conjunta con información de primera mano. ¿Qué pasa? Que es importante centralizar la información. Entre mejor estemos informados de lo que pasa en estas ciudades, en estos procesos urbanos, mejor vamos a tener claridad sobre las decisiones que se vayan a tomar. Mientras tengamos información y la tengamos engavetada y no se haga pública ante la comunidad científica, ante la sociedad civil, ante los gremios, pues obviamente va a ser información que no va a ser útil en los momentos en que se va a hacer necesario. Entonces nosotros en Colombia tenemos algunas dificultades, pues nuestros dirigentes tienen algunas dificultades para entender estas dinámicas. Entonces, esa es una de las visiones que hay generalizadas, que los procesos de crecimiento y expansión urbana van a ser inevitables. En algunos casos, en algunas ciudades, va a ser más que otros. Por ejemplo, hay ciudades centroamericanas, inclusive ciudades como Panamá, que reciben una carga migratoria muy alta, por ejemplo, de inmigrantes asiáticos que van a trabajar al puerto, que van a trabajar a las dinámicas portuarias, y hay una, digamos, importante condición de estacionalidad de estas poblaciones migrantes en estos países. Los turistas, ustedes se pueden imaginar estas ciudades en temporadas altas del turismo, o sea, además de la población, digamos, de estos contextos metropolitanos, súmenle la población turística. Por ejemplo, lo que se conoce como el charteo del Caribe, que son cruceros por aquí, cruceros por allá, la temporada de cruceros. O sea, se pueden imaginar la cantidad de gente que movilizan los cruceros en todas estas islas y la dinámica, digamos, en términos de procesos urbanos que genera esta actividad en un entorno espacial como esto. Entonces, implica revisar constantemente qué impactos, qué beneficios, cómo acertamos en términos del urbano y de lo urbanístico, o sea, cómo esos paseos o frentes litorales nos adaptamos a esa dinámica que recibimos económica, porque muchos países viven de esa renta y sobreviven de esa renta y tienen, digamos, toda, digamos, la infraestructura, el conocimiento, la formación para recibir, pues, un crucero de 2.000 personas, pues. O sea, yo no sé cuánto le cabe ya, creo que debe haber cruceros de 3.000 personas. Llega una ciudad de esta flotante a una pequeña isla y ¿cómo es la dinámica? ¿Qué debe tener esa isla? El caso de nuestras ciudades portuarias, de nuestras ciudades que reciben este tipo de actividad, de este tipo de servicios. Obviamente, únicamente Cartagena y Santa Marta, pero no, o sea, no, la carga no da para sostener, digamos, un flujo como lo mantiene, por ejemplo, islas pequeñas como Curazao, por ejemplo, como por ejemplo Trinidad y Tobago, por lo menos como la Bahamas, que mantiene casi todo el flujo de cruceros de los Estados Unidos. Ahora en épocas de huracanes, nadie sale, muy poco, digamos, fluye a, digamos, este tipo de operación, y tenemos una ventaja comparativa en términos de que acá no hay una influencia directa de los huracanes, y a veces muchas embarcaciones llegan o sea, es favorable tener servicios de este tipo de frentes, entonces hay que tenerlos de manera sostenible. O sea, tampoco hay que llenar todo el Caribe de marinas, porque eso tiene unos costes ambientales bien significativos. Fernando, ya puedes hablar. Sí, profesor. Dale, adelante. Bueno, la pregunta mía era la siguiente, que digamos en el comienzo de la presentación usted dijo que Barranquilla ya no tiene donde crecer más, pero me refiero de qué punto de vista, de lo físico o digamos en lo social de pronto no, pero me gustaría saber a qué se refiere. No, demográfico. Yo hablo demográfico, de la talla demográfica.
Hablé del crecimiento vegetativo de la población. Es decir, la población cada vez, en términos de la demografía, que es como una ciencia auxiliar de la geografía e incluso también de la sociología, que se encarga de el conteo de la población. Entonces, demográficamente, se han hecho ya estudios y el último censo del DANE, que fue en el año 2018, se determinó que la transición demográfica ya estaba en un proceso de regresión, es decir, ya estaba en una curva descendiente. Quiere decir que ya la población en Colombia la tendencia es que va a pasar de estar estabilizada a disminuirse un poquito o un punto, digámoslo así. Eso le llaman los demógrafos. Eso es normal en cualquier proceso de transición demográfica, lo que implica que revisemos los procesos que se vienen dando digamos, de transformación de estas dinámicas urbanas. Porque a medida que va, digamos, o que se van dando procesos de renovación y transformación urbana o expansión urbana en algunas zonas, yo me hago, por ejemplo, yo personalmente, yo me hago la pregunta, a ver, ¿dónde va a vivir tanta gente? ¿De dónde va a aparecer gente para comprar y vivir todos los proyectos que se están planteando, por ejemplo, en Alameda del Río? El parte de vivienda es altísimo. ¿De dónde va a salir la gente? Planteemos, por ejemplo, lo que está pasando en el corredor universitario. ¿De dónde va a salir la gente para completar el parque de vivienda que sale digamos? Acá me refiero un poco, me devuelvo nuevamente a esta diapositiva, a esta, que tiene que ver mucho con el papel de las propiedades inmobiliarias, la rápida expansión de sus servicios empresariales y estas tres condiciones: construcción de oficinas en centros, en zonas céntricas en algunas ciudades, o renovación de centros o transformación por la saturación del centro y procesos de suburbanización en la periferia. Esto prácticamente es el proceso que se viene dando, por ejemplo, en expansiones como, en el caso de Barranquilla, como la Ciudad Verde ahí en la Circunvalar, el caso, por ejemplo, Alameda del Río, y la otra que está por acá, después de la Cordialidad, que se llama Puerta de Oro, por ejemplo. Son procesos que están empezando a ocupar espacios que no eran urbanos. En la última actualización del POD se ampliaron para hacer las zonas de expansión urbana y se genera ahí un proceso de expansión mucho más amplio de crecimiento. Eso no quiere decir que Barranquilla como unidad espacial no vaya a crecer. Hablemos del entorno, que Barranquilla está dentro de un área metropolitana y esa área metropolitana es la que va a crecer, y la tendencia es que cambien procesos de usos de suelo. Por ejemplo, ya los usos de las zonas más céntricas de la ciudad dejarán de ser habitacionales para ser más comerciales o más de servicios, y la gente la idea y, digamos, el sueño de la gente siempre es vivir en donde todo el mundo se está yendo a vivir. Por ejemplo, antes era Miramar, primero eran la zona de los toboganes. Empezó a caerse los toboganes y la gente dejó de comprar por allá. Después Miramar, ya Miramar está empezando a tener fallas. Ahora es todo el sector de Villa Carolina y de Buenavista. Ya ese sector dejó de ser como el modelo, y ahora todo el mundo quiere vivir por Villa Campestre. Ya incluso Villa Campestre se está saturando y ahora todo el mundo se quiere ir para los lados de Puerto Colombia. Entonces son las dinámicas de transformación del mismo modelo del desarrollo del auge de propiedades inmobiliarias hacia tendencias donde hay nuevos proyectos, nuevas ideas de desarrollo de la ciudad. Gracias, profesor. Vale, perfecto. ¿Qué otra pregunta? ¿No hay más preguntas, inquietudes? Bueno, sigamos aquí. Me detuve un poco en revisar el modelo, digamos, según Oldens de... Profe, Sí. yo quería hacer el comentario de que, por ejemplo, en Miramar sí se dio cuenta que ya limpiaron el lote de lo que es entre Parque 100 y la Circunvalar. Sí, ya, eso es urbanización. Sí, Y ya. bueno, es complicado porque
le cambia ya le están cambiando la dinámica a la circunvalar, ya lo han venido haciendo con varios planteamientos que han hecho, ¿no? Los semáforos, las cebras que han trazado a lo largo de las secciones, por ejemplo, entre La Paz, El Pueblito y la 38. ¿No? Sí, tienes toda la razón, Henry. Al final de esta diapositiva les voy a mostrar cuál es el intento o el modelo que está siguiendo Barranquilla, con un poco más de detalles a propósito de ese comentario de esa expansión que se viene desarrollando. De ahora no solamente de la circunvalar, sino entre la circunvalar y la segunda circunvalar o la circunvalar de la prosperidad, que es un modelo bastante interesante, que era algo que estaba como remojado, que dejaron, por ejemplo, varios ideas de planificación de los años 80 que han sido retomados ahora, obviamente con una lógica totalmente ligada más que todo al tema de desarrollo inmobiliario. Ahora me quiero detener un poco en la interfase de ciudad-puerto. Esta idea de ciudad-puerto no es nueva. Acá Gerson hace una pregunta que cómo se puede crear, o en el caso de Barranquilla, sostener una gran parte de los puertos siendo una ciudad costera desde el punto de vista urbano arquitectónico. Precisamente voy a seguir hablando de esto, Gerson, para responderte a esa pregunta. Estas interfaces que hay entre ciudad-puerto, eso se viene dando pues porque gran parte de las ciudades estratégicas quedan sobre un frente litoral, ya sea en un río o en el mar, o sobre un espejo de agua donde la ciudad tenga una dinámica, digamos, significativa. Las grandes capitales o las ciudades que mueven, digamos, gran parte de la economía global, la mueven a partir de las dinámicas que ejercen los puertos. No solamente tampoco puertos sobre ríos, sino también aeropuertos, digámoslo así, las ciudades que también mueven cierto flujo de carga aeroportuaria. Pero la base está en los puertos. Desde el punto de vista logístico, son donde se mueve gran parte del 40% de la economía global, se mueve en este tipo de ciudades. Además de eso, lo importante es el volumen. Entonces, sobre estas dinámicas de la interfase, hay varios elementos importantes que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con las políticas y la legislación, pero principalmente con la economía de una ciudad. Entonces hay unos procesos particulares que tienen que ver con esas dinámicas de los puertos. Primero, el puerto de migración. El puerto constituye un escenario en donde hay procesos de migración y la carga de esta dinámica es fundamental, porque eso permite unas relaciones, digamos, no solamente sociales, sino también geoestratégicas para la interfase del proceso. La interfase es que cuando se consolida una dinámica portuaria, pues, cuando se dan unas relaciones específicas entre un espacio geográfico, ya sea un río, ya sea la cuenca marítima como la del Caribe, que en su momento tenía una funcionalidad estratégica. O sea, las ciudades en el Caribe que les mostré ahora mismo están consolidadas bajo esa cantidad de población por unas características particulares que tiene cada una. Pero existieron otras ciudades más pequeñas, otras ciudades que fueron estratégicas en su momento porque había una lógica específica. También el proceso que se viene dando, que es el punto número 2, de procesos de la industria de migración, o digamos la migración de la industria, que particularmente se localizaba principalmente en las zonas céntricas, o sea, en las zonas céntricas o cercanas a esa interfase. Y la tendencia es que este proceso se viene replanteando y se va localizando hacia otras zonas. Es decir, ya se está empezando un proceso de relocalización de la industria dentro de esa interfaz. Es decir, mucha o gran parte de la industria estaba localizada cerca de los puertos por las ventajas competitivas y comparativas en cuanto a costos y beneficios de traer carga, del volumen de la carga y de mantenerla allí. Grandes, digamos, volúmenes, sobre todo cuando se da el comercio de contenedores o las dinámicas de contenedores o puertos de contenedores, las ciudades que tienen ventaja frente a eso, pues tienen muchas ventajas en ese sentido. El otro son los conflictos de uso de suelo, el número 3. Cómo a través de los conflictos de uso de suelo puede esa interfase de la ciudad crear esos elementos
principales dentro del núcleo de la ciudad central y todo lo que está inmerso a él. Porque aquí ven que aparecen representadas algunas líneas divisorias, pero las flechitas negras indican en qué momento empieza a aparecer, por ejemplo, esos diferentes conflictos de uso. Conflictos de usos y presiones que se vienen dando desde la ciudad hacia esa zona céntrica y hacia esa interfase, o lo contrario. También aparecen el conflicto de uso del agua o de los frentes litorales, es decir, la presión que hay sobre las dinámicas portuarias o la dinámica que genera, sobre todo, el desarrollo de estas infraestructuras o de la misma dinámica económica. El gran problema de conflictos de agua que ha tenido, por ejemplo, el puerto de Barranquilla, el dragado. Esto es prácticamente, este puerto es insostenible desde el punto de vista financiero. No dan las cuentas con lo que se gasta en dragado y lo que ingresa en la ciudad por flujo de importación y exportación portuaria. Entonces hay un desequilibrio, y por eso la idea de pensar un puerto más estratégico en aguas profundas, que eso también tiene una desventaja porque ahí el problema ambiental que es crear un puerto de aguas profundas sobre la desembocadura del río Magdalena, eso que puede perjudicar o no puede perjudicar en términos ambientales la dinámica de toda esa zona que se plantea desarrollar. Entonces, esas son estrategias que se vienen dando dentro de esa dinámica de la reflexión entre esa idea de puerto tradicional, el puerto general y tradicional de la ciudad, y esas zonas de conflictos que empiezan a aparecer en la línea. Aparentemente, ese conflicto de esa interfase está empezándose digamos, a solucionar a través de procesos de cooperación, de integración, y ya lo vamos a ver más adelante, porque es una clave dentro de la dinámica de comprender los procesos de desarrollo de las ciudades contemporáneas, que tienen relación con esta dinámica actual. ¿Preguntas, inquietudes? Preguntas sobre esta interfase, puerto, ciudad-puerto. Bueno, sigamos si no hay. Hay unas características que han empezado, digamos, en diferentes periodos, digamos, a lo largo de estas ciudades portuarias. Podemos hablar de una estancia primitiva, donde la relación entre ciudad-puerto era muy estrecha en cuanto a la asociación espacial y funcional. Pues estamos hablando, por ejemplo, de casi finales o gran parte del siglo XIX, de estos procesos de desarrollo de la ciudad-puerto. En el caso, por ejemplo, las ciudades, algunas ciudades latinoamericanas y del Caribe, la relación también fuerte militar con puerto, el caso, por ejemplo, de Cartagena, que era el puerto principal del virreinato de Nueva Granada, pero principalmente las fortalezas estaban en guardar el oro y todo el material que se sacaba de las colonias. También la expansión del puerto hacia la ciudad entre, digamos, el siglo XIX y siglo XVIII, perdón, siglo XIX y siglo XX hasta, digamos, el comienzo del siglo XX, porque el rápido crecimiento comercial industrial obliga al puerto a desarrollarse más allá de los límites de la ciudad, como vías lineales e industria de carga fraccionada. Este proceso empieza a generar una integración de conectividad entre la ciudad y esa dinámica portuaria, en algunos casos a través de ejes viales o a través, digamos, de zonas de conexión de carga, se podía generar este proceso de desarrollo de la ciudad y del puerto. La modernización industrial es un elemento central durante la mitad del siglo XX, porque el crecimiento industrial, especialmente el de procesos de transformación, quiere decir esos procesos industriales que tenían que ver transformar, por ejemplo, una materia prima en un producto básico, como por ejemplo el hierro, por ejemplo, la industria del petróleo, la industria, por ejemplo, de la petroquímica o de la química, digamos. Todo este sector industrial pues se localizó estratégicamente en ciudades portuarias o cerca a puertos por ventajas comparativas en términos financieros.
y a la vez también el desarrollo de la industria de la inducción de contenedores, donde se requiere una separación y espacio, o sea, porque la industria de contenedores o los puertos de contenedores, la misma dinámica generaba una separación de la ciudad con el puerto por razones de seguridad, por razones de, digamos, estratégicas y logísticas. También la reaparición o los cambios de la tecnología marítima entre los años 60 y en los años 80 abren como una especie de debate frente a esos frentes litorales, y donde la ciudad y los puertos empezaron a separarse, empezaron a fraccionarse a partir de esos cambios de la tecnología marítima, y se separa el desarrollo de la ciudad con el desarrollo industrial marítimo, obviamente por razones, digamos, de tecnología y por razones de que muchas ciudades no lograron consolidar esa integración inicial que se daba. Ya entre los años 70 y los años 90, el puerto empezó a consumir, o los puertos empezaron a consumir grandes áreas de espacio terrestre y acuático. Y además empezó ya a repensar estas ideas de los núcleos urbanos portuarios, y empezó la idea de renovación urbana o las ideas de renovación urbana a propósito, por ejemplo, de los escenarios que tuvieron como consecuencia, por ejemplo, la aparición de estos modelos de desarrollo en América Latina, en algunos países, pues obviamente en Europa durante el periodo de posguerra fue el periodo de mayor auge de estos procesos de renovación urbana de los núcleos originales, pero la idea relacionada con estos frentes de agua o frentes litorales empieza a cambiar hacia pues los 80 y más allá de los años 2000, con, digamos, los procesos de globalización e intermodalismo, es decir, diferentes modalidades de los roles que tienen los puertos. Ya no solamente los puertos son simplemente para carga, sino que también se están intercambiando modalidades de desarrollos. Las asociaciones puertos-ciudades renovadas y la misma renovación urbana mejora la integración de la relación de ciudad-puerto. Entonces, ¿cómo se incorpora esa remodelación urbana a esa idea de ciudad-puerto? Entonces, estos elementos empiezan a integrar y nuevamente a relacionar la idea de la ciudad y puerto bajo este esquema. Y aquí viene un modelo muy interesante que cuando empieza a retirarse de la línea de costa, este contiguo espacio redundante entre los sitios nuevos y el interior urbano, frente a esa idea de la transformación de estos espacios portuarios. O sea, el cambio tecnológico es fundamental y la competencia global y la desindustrialización ha permitido que este desarrollo trate de buscar un proceso de retiro de esa línea de costa. Es decir, ya los puertos están transformándose en otras dinámicas cerradas, y ya ese continuum de espacio redundante está empezando a cambiar. Incluso las autoridades portuarias y el retiro de usos portuarios están teniendo un valor significativo, no solamente en ciudades que han tenido una desaceleración en estos procesos por competencia global, sino también por los nuevos replanteamientos que se vienen dando a nivel global. Entonces, esta tendencia ha hecho una transición descendente en los barrios marítimos. El caso, por ejemplo, del barrio abajo, si ustedes han trabajado, el barrio abajo era un barrio obrero muy ligado a las actividades del puerto de Barranquilla, sobre todo lo que eran los caños del mercado, los caños el caño de las compañías. Toda la relación del barrio y el puerto se fragmentó cuando ya se acabó toda la actividad portuaria de esos caños y se trasladó a lo que es el terminal marítimo. Y allí hay digamos, un proceso de transformación y a la vez también un proceso ahora de transición, porque ahora queremos volver al río, pero no a actividades portuarias, sino a otro tipo de actividades. Y allí, ¿cómo se da ese proceso de transición? ¿Cómo esos sitios totalmente nuevos se van incorporando a ese interior de la ciudad que está buscando también acercarse a esas dinámicas portuarias o a esas dinámicas de acercarse ahora
a la revitalización del litoral o a la revitalización. Y esto es un tema de percepción y de análisis a un problema que nosotros venimos teniendo, donde vamos a entrar a trabajar. Y el eje central es una formulación estratégica de lo que se va a plantear allí. Hay un filtro en ese modelo, estos dos modelos se unen, y es el modelo de revitalización. Por ejemplo, el aumento de la percepción de oportunidades del recurso. Sabemos que tenemos un recurso ahí, que está, digamos, es el frente litoral o el frente ribereño, como queramos llamarlo. Y es la formulación estratégica porque el resultado es la continuidad. Y esto depende de dos elementos, tres elementos importantes de analizar en este recuadro rojo, que es los intereses comerciales dominantes, la cooperación, coalición del sector público-privado y la dominación social global. Es decir, cómo una sociedad está integrada dentro de ese mismo proceso y cómo alivia y determina ese proceso de revitalización litoral. ¿A través de qué? De la participación de la autoridad pública, de la participación de intereses comerciales, de la participación de la autoridad portuaria y de la emulación de todos esos procesos a través de una formulación estratégica y de una evolución estratégica de ese proceso. Pero la base fundamental está en resultados de comunidad que se genere a partir de estos tres intereses: el intereses comerciales dominantes, cooperación y coalición del sector público-privado y la dominación social global. En términos generales, ¿cómo piensa y cómo percibe una sociedad ese modelo de mirar al río? Por ejemplo, de mirar hacia los caños, por ejemplo, de mirar hacia las fuentes hídricas. Todas estas visiones hay que empezar a revisarla a partir de esa percepción que se tiene. Hay una percepción positiva, hay que ver qué cargas y qué sobrecargas hay en los modelos de desarrollo, y nosotros como urbanistas, ¿qué pueden, o por lo menos ustedes como arquitectos urbanistas, cómo pueden intermediar en ese proceso a través del diseño urbano que van a desarrollar en ese ejercicio que vamos a hacer de taller integrado? Esto lo voy a pasar rápido. Acá, por ejemplo, se plantean varios modelos de análisis. Este es un modelo muy típico francés, que es un modelo de coremas. La coremática es, digamos, como una especie de tendencia o análisis de la geografía, que a través de figuras abstractas se puede representar una serie de transformaciones y de análisis dentro de un espacio. Entonces, este modelo analiza, digamos, marcos de referencia general de lo que nosotros queremos hacer en un espacio. Entonces, esta parte me parece esencial dentro del análisis porque nos va a permitir tener una visión general de lo que vamos a hacer en ese lote. Yo solamente quiero dejarles aquí para que ustedes por lo menos tengan una idea general de lo que el significado que tienen este tipo de modelos de interpretación abstracta. Ya como lo hemos venido viendo o lo han ido revisando, a mí me gusta mucho el tema gráfico. Yo sé que ustedes también, porque más que, como dicen por ahí, casi todo entra por los ojos. Y a veces cuando vemos este tipo de figuras raras nos parece como muy extraño, y ¿esto qué significa? Esto tiene un sentido. Y a través de este tipo de representaciones nosotros podemos idealizar y crear un modelo de interpretación de análisis de un espacio geográfico. Este modelo, digamos, muy utilizado en la geografía francesa o, digamos, en los análisis territoriales franceses, me parece interesante, y la idea es como que pensemos mucho en estas unidades de análisis abstracto. No, aquí no hay curvas de nivel, aquí no tenemos nada exacto, no sabemos si hay problemas de inundación, si hay cobertura vegetal, si los usos de suelo es alto. Aquí es un modelo para poder interpretar el espacio real que vemos. Por ejemplo, si estos cuadros están organizados a partir de líneas y puntos, y la idea es conformar una matriz que permita entender esas líneas, esos puntos, esas líneas, esas zonas y esas redes
a través de unas formas de interpretación que analiza ese espacio territorial o ese análisis territorial que queremos hacer. Ya sea si queremos a través de mallas, de cuadrícula, de gravitación, formas de contactar, tropismos, dinámica territorial o jerarquías. Estas son formas de interpretación de un espacio o de un análisis territorial que, digamos, vamos a esbozar más a fondo la próxima clase para de pronto no saturarnos tanto en los temas y poder conversar un poco sobre impresiones y elementos generales de este primer avance de la relación ciudad-puerto, frentes litorales o waterfront, para, digamos, serlo más en el lenguaje internacional, en donde podemos encontrar bastantes referencias bibliográficas en cuanto a análisis de este tipo de escenarios que vamos a trabajar. ¿Qué preguntas? Esto lo vamos a analizar bien la próxima clase. ¿A ustedes les parece raro? ¿Alguien había escuchado este concepto o ha trabajado este tipo de herramientas? Corema se llaman. Sí, profe, Ángel Hernández otra vez. Yo por lo menos el semestre pasado di diseño 7 con la profesora Cecilia y el análisis que nosotros implementamos lo hicimos en base a los coremas y es un análisis bastante preciso, a pesar de que, bueno, se hizo de manera de distancia, todo por internet prácticamente, pero fue un análisis bastante preciso que nos ayudó a interpretar bastante la manera en cómo se puede comenzar a dar un plan parcial en una ciudad. Muy bien, excelente. No solamente un plan parcial, cualquier fenómeno de interés espacial y territorial, seamos arquitectos, seamos de cualquier carrera, utilizando este punto, estos garabatos, como ven aquí ahora, pero estos garabatos tienen unas lógicas y cada punto tiene una lógica, cada línea tiene una lógica. Es como empezar a interpretar. Ya. Entonces es muy bueno que ya por lo menos algunos conozcan este tipo de herramientas. Son herramientas básicas. Por ejemplo, aquí hay una forma de poder hacerla. Ustedes, por ejemplo, con este modelo pueden hacer o pueden intentar empezar a desarrollar una idea de lo que van a hacer en ese lote. Incluso en un círculo pueden imaginar que ese es el lote y empezar a rellenar a través de coremas, utilizando esta matriz también, por ejemplo, de los 7 puntos esenciales del desarrollo de un modelo digamos, de interpretación de coremática. El intento a manera como de un rápido, por ejemplo, de un ejercicio básico en esa área que ustedes van a trabajar ahí. Ya incluso ya algunos deben de tener en su cabeza, ya incluso deben estar tirando render o por lo menos haciendo una interpretación general de lo que están haciendo, porque ustedes trabajan en grupo, me imagino, en las clases de diseño. Me imagino que ahí se dividen el trabajo, hacen una división social del trabajo significativa para sacarle provecho. Por ahora, esta es la idea general, para poder interpretar un modelo, modelos que nos permitan entender qué puede pasar en una ciudad como Barranquilla. Preguntas, inquietudes. Es sencillo, es un elemento central, básico. Profe, usted comentó que iba a decir su análisis del comportamiento de Barranquilla. Me gustaría escucharlo. Sí, más adelante. Bueno, voy a adelantarme un poquito a la presentación. Bueno, esto les voy a explicar con más detalles. Por ejemplo, miren, diagramas funcionales de ciudades portuarias ubicadas junto al mar. Ya esto lo voy a explicar más a detalle porque hay varios modelos que se interpretan bajo esta perspectiva de análisis. Por ejemplo, en el caso de Barranquilla hay un modelo que implementó el profesor Carlos Bell, por ejemplo. La idea del predominio del eje precolombino colonial, de desarrollo, por ejemplo, de los caños. Esta es una interpretación muy interesante que hace el profesor Carlos Bell de las unidades básicas relacionadas con los mercados, las barrancas y el puerto, digamos, que se desarrolló durante el periodo republicano, que fue el puerto de las compañías, el canal, lo que es la interdencia fluvial, todos los muelles de las compañías o las compañías de navegación,
la aduana y todo el eje del ferrocarril hasta Puerto Colombia. Eso fue un eje estratégico, una unidad de análisis. La otra es el espacio que constituye, por ejemplo, el Paseo Bolívar, que fue un eje republicano básico. Y la siguiente, el espacio moderno constituido por el centro cívico. Es una interpretación muy interesante que hace el profesor Carlos Bell y que incluso podemos nosotros replicar que el modelo de Barranquilla hasta, digamos, hasta el siglo XXI fue crecer alejándose de su eje básico principal o su eje o su corazón estratégico que fueron los caños. Ya la renovación y la recuperación de lo que es ahora el proyecto de Malecón es una idea mucho más globalizada y mucho más estilizada, digamos, de un proceso de desarrollo urbano, tomando modelos como el caso de Guayaquil, que es el gran modelo que se toma, o Puerto Madero, que en realidad no son los modelos a seguir. Barranquilla puede, por ejemplo, implementar su propio modelo, o por lo menos en otras ciudades en contextos globales están haciendo otras cosas, que no están tratando de hacer y emular los desarrollos que se vienen dando. Por ejemplo, para ya sí responderte, si te fijas, por ejemplo, esta es una superposición de lo que fue, si se fijan muy bien, esta es una superposición de lo que fue el gran proyecto de la misión japonesa, no, perdón, del plan regulador de Barranquilla, que fue la primer modelo de desarrollo urbanístico, de planificación urbanística que se dio en la ciudad. Si se fijan, por ejemplo, las áreas de las zonas del río se dejaron de manera casi, digamos, verde, por ejemplo, y de desarrollo industrial. Si se fijan, eso fue un modelo principal de la ciudad que se dio. Pero más adelante, por ejemplo, la misión japonesa implementó otro modelo, que fue, por ejemplo, la creación de un eje vial que rectificara el desarrollo del curso, por ejemplo, del río Magdalena. Pero los mismos estudios japoneses concluyeron que el río Magdalena tenía unas características hidráulicas bastante complejas para hacer desarrollos urbanísticos allí. Entonces, eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, aquí la estrategia a nivel regional, si ustedes se fijan en la estructura regional de la ciudad, es que somos 3 ciudades en una región muy significativa con casi todas las mismas vocaciones. Somos puertos, tenemos sistemas de transporte, tenemos patrimonios culturales, tenemos universidades, hoteles, tenemos unos servicios muy parecidos. Entonces, cada una tiene puertos y aeropuertos. Entonces, ¿cuál es la dinámica en materia, digamos, de prevalencia en este, por ejemplo, eje metropolitano del Caribe colombiano? Por ejemplo, si incluimos a Santa Marta. Entonces, el modelo hay que pensarlo también porque hay unas unidades de análisis que implican una relación con el exterior y una relación con el interior del Caribe. Vemos que, por ejemplo, el eje entre Valledupar, Sincelejo, Montería, por ejemplo, y Riohacha, permite crear como una eje de articulación, porque aquí dentro del centro del Caribe hay unos espacios estratégicos del desarrollo de la economía, como son la economía agrícola y ganadera y la economía de exportación de carbón y de petróleo, y de salida de petróleo. Está planteándose la idea de una nueva forma de navegación del río Magdalena, una conexión nuevamente, darle viabilidad a la navegabilidad por el río Magdalena. Entonces hay que plantear esa idea de que somos una ciudad ligada también con el río. Y eso, digamos, es una ventaja comparativa interesante que no tenemos porque obviamente no hay navegabilidad por el río Magdalena. Si la tuviéramos, obviamente, Barranquilla fuera un puerto mucho más estratégico en términos generales. Y ya, como para cerrar el punto que dialogaba o estaba interesado Henry, en esta dinámica que está sucediendo en el eje de expansión y de crecimiento urbano de Barranquilla. Como se dan cuenta, ya el dibujo de Barranquilla está empezando a cambiar. Ya no solamente se está mirando la dinámica del desarrollo de la ciudad en sus localidades, sino la interdependencia que está teniendo con los municipios a su área metropolitana. La influencia desde el punto de vista político, por ejemplo, cuántos
sea, prácticamente el único partido que no es de gobierno es Soledad, entre comillas, pero en realidad prácticamente hay una sola unidad de mando en el desarrollo metropolitano de Barranquilla. El tema, por ejemplo, de esta institución, que es el área metropolitana, es muy sensible, porque si bien es cierto, las grandes unidades territoriales giran en torno al desarrollo que tiene la ciudad núcleo, pero en algunos casos es mejor analizarlo como regiones o como ciudades-regiones o aprovechando la unidad geográfica principal de la ciudad. Por ejemplo, el área metropolitana de Medellín no se llama área metropolitana de Medellín, se llama área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Cuál fue la razón por la cual se constituyó esa área metropolitana? Un hecho metropolitano fundamental, la cuenca del río Aburrá o río Medellín. Y esa característica organizó en la misma época en que se organizó el área metropolitana de Barranquilla, el área metropolitana del Valle de Aburrá, que comprende más o menos con Medellín 11 municipios y conforman toda una unidad específica de desarrollo integral, basándose digamos unilateralmente en el desarrollo de las movilidades y centralidades. Y obviamente ellos tienen años luz modelos de desarrollos integrales como por ejemplo el metro, el sistema de recolección de basura, de residuos sólidos. Obviamente tienen una ventaja comparativa que es la empresa de servicio público EPM. Acá se privatizaron y los servicios se fraccionaron y eso no permitió una integralidad de estos procesos. Entonces aquí el tema está en cómo ya se están pensando diferentes centralidades. Si ustedes se fijan, los rojos se están dando unas centralidades, por ejemplo, en Puerto Colombia, una centralidad norte hacia el eje de las Flores y, digamos, todo lo que va a ser la Ciénaga de Mallorquín. Una centralidad aquí en la zona, digamos, del centro y el barrio abajo, como una centralidad particular, hay una conexión eje cultural, una centralidad occidental, una centralidad del mar en Puerto Colombia, una centralidad hacia Galapa, una centralidad hacia Soledad, una centralidad hacia el sector del aeropuerto y una centralidad hacia Malambo, Sabana Grande. Entonces, si se fijan, aquí hay un espacio muy interesante nuevo que es la Circunvalar de la Prosperidad. Está planteada como un corredor logístico. ¿Por qué? Si se fijan, miren cómo es la dinámica aquí del río Magdalena. La tendencia es que esta dinámica puede cambiar en cualquier momento por la topografía y por las dinámicas geológicas que tiene el río Magdalena en esta parte final de su desembocadura. O sea, ya se los mostré en algunas imágenes cómo están los procesos de sedimentación. La tendencia es que en algún momento se construye aquí un terminal o un puerto, digamos, en esta zona donde hay un nuevo modelo de desarrollo industrial. Y acá sea el nodo de desarrollo de descarga de mercancías que vengan por el río Magdalena, utilicen el corredor de la Circunvalar de la Prosperidad hacia el puerto de Aguas Profundas. Entonces hay una lógica, digamos, de hacer una nueva forma de comunicación logística aquí, de acá a esta zona. En un carro hay menos de una hora, o sea, 15, 20 minutos. Menos creo que se puede iniciar con eso, porque esa es una vía rápida. Yo en bicicleta ya me estoy demorando 50 minutos, de aquí a la universidad hasta Malambo. Entonces ya ahí las conectividades van a ser mucho más fluidas en términos generales en el desarrollo de la ciudad. Entonces a eso es donde voy, donde la dinámica del puerto ya no solamente se está reasentando aquí, sino se está trasladando a un nuevo modelo, pensando, por ejemplo, en la lógica también de la relación con Cartagena. Si se fijan, la Circunvalar de la Prosperidad, doble calzada, esta, pues obviamente hay mayor cercanía de llegar. Si se puede trasladar un puerto de río acá, más rápido hacia Cartagena por esta vía, o incluso hacia el interior del país por esta vía. Entonces hay varias lógicas que se vienen desarrollando y analizando dentro del mismo crecimiento de la ciudad y del eje metropolitano básico. Estas ideas no son descabelladas. Esto fue la única foto que tomé de un proyecto que está, pues, ya engavetaron, pero desarrolló la firma BIC,
hizo este proyecto así se llama, Nueva Barranquilla, que es la idea de crear unas unidades espaciales dentro de esas dos circunvalares, aquí la circunvalar de la Prosperidad, esta y la circunvalar, y crear una dinámica espacial muy interesante, como si fueran las manitos, como lo ven, desarrollos urbanísticos incluso en el mar, el puerto de aguas profundas y toda una estrategia también ambiental. Este es un proyecto súper interesante de conectividad, que yo no sé cuál fue la razón de lo que engavetaron. Pero esto ya viene desde hace rato. Esta es la idea que también recogió el profesor Carlos Vélez en el trabajo que hizo sobre Manuel Carrera, que es la ecópolis con H, que tiene el H de humano, una escala mucho más humana del territorio y esta espacialidad. Y ya por lo menos Manuel Carrera estaba pensando inclusive en una idea de circunvalar más amplia. Miren que aquí aparece en los años 90, miren, en los años 90, esa segunda circunvalar, incluso hasta una tercera circunvalar que se plantea en los 2000, incluso una cuarta que está por aquí, por el eje hacia la zona de crear esas dinámicas de ciudad-región o de distrito regional metropolitano, por ejemplo, mucho más enfocado a desarrollos de nodos, como pueden ver aquí en distintos puntos, que generan una mejor comprensión de esas dinámicas en cada una de las ciudades, incluso integrándolas con esta zona que es del departamento del Magdalena, pero que hace parte también de la unidad, esa unidad geográfica que es la parte final de la desembocadura del río Magdalena. Entonces, miren las diferentes posibilidades de interpretación de ese contexto regional que están empezando a analizar en el taller integral y las bases que se pueden tomar a partir de esa perspectiva. ¿Preguntas? No sé, Henry, si respondí esa pregunta o esas inquietudes sobre el resto de la clase. Vamos a seguir profundizando. La próxima clase vamos a seguir como enviando más a fondo estos temas. No sé qué comentarios, qué preguntas. Sí, profe, y el hecho de que mostrara los mapas ayudó bastante. Sí, esa es la idea, que ustedes logremos como, o sea, ya que no podemos salir a campo, no podemos desarrollar de pronto algunas ideas interesantes en el ejercicio que vamos a hacer, por lo menos hacer un intento de a través de la abstracción, es decir, del lenguaje abstracto, poder empezar a aterrizar y ser ya más puntuales en el ejercicio que van a hacer ustedes ya con los profesores de diseño. Es importante tener esa idea de lo abstracto, para ya sí, a través de los conceptos y de la información que van recogiendo, ya poder puntualizar. A veces puede sonar como raro, abstracto, pero si lo abstracto a veces no dice nada, pero sí, en términos filosóficos eso nos puede llevar a buscar algo mucho más concreto en el análisis. Y ese es, digamos, un poco el objetivo del ejercicio que ustedes pues ya están empezando como a detectar a través, por ejemplo, del documental de Jane Jacobs. Si se fijan, Jane Jacobs alcanzó a frenar, por ejemplo, todo un desarrollo inmobiliario de Nueva York. Ella, a través de un movimiento social y de toda una lucha, digamos, por los poderes cívicos y toda la dinámica que cuenta toda la historia del documental, que no solamente es en el caso, por ejemplo, de Nueva York. Miren lo que está pasando en Shanghai, inclusive el ejemplo de Bogotá, que es un poco muy cursi por el personaje que sale ahí, pero igual, miren toda la dinámica que aparece digamos, en estos modelos de ciudades, lo que sucede en la India, por ejemplo. Entonces son las dinámicas que en ese contexto de globalización las ciudades tienen que empezar a reflexionar, ya no solamente de manera distinta, ya no pegadas a la normatividad, no pegadas, digamos, a la lógica, sino más abiertas por ejemplo, a la creatividad. Y eso es lo que posibilita el escenario de la abstracción. Si ustedes se fijan, los grandes, por ejemplo, lo han comentado allí, el museo digamos, del Guggenheim en Bilbao, eso es una cosa una cosa que parece que fuera traída del espacio, por ejemplo. Y eso es a través de la creatividad, se ingenia y se desarrolla ese tipo de modelos.
Por ejemplo, está un museo en Valencia, que también es una de las cosas de última tecnología que vienen desarrollando. O sea, es decir, la idea es poder repensar un poco ese modelo de la abstracción para conectarlo con el tema de la creatividad, que eso yo creo que de creatividad tenemos demasiado. Más ustedes en arquitectura y más, digamos, en este contexto en el cual nosotros vivimos frente a un río y a un mar donde tenemos muchas posibilidades para poder traer ese medio y llevarlos a cabo, por ejemplo, en un proyecto interesantes de desarrollo urbanístico. Por ejemplo, un edificio que tenga, por ejemplo, la forma de la tarulla, por ejemplo. Acá nadie se ha inventado una vaina como esa. O sea, yo no soy arquitecto, pero yo me imagino algún día un edificio que tenga forma de tarulla, por ejemplo. Un espacio público, una obra que tenga forma de manglar. Una cosa así. O sea, una cosa que en verdad tenga un sentido mucho más lógico, aprovechando lo que está pasando, las experiencias que están pasando y los escenarios que están proyectándose en la ciudad. Como por ejemplo, por ahí después les puedo compartir más adelante algunos videos que ya hay por ahí de grandes proyectos arquitectónicos en la ciudad, hasta con teleférico, con trenes, con varias cosas interesantes, muy emulado y muy americanizado, pero por lo menos hay intentos de pensar y repensar algo de manera mucho más creativa, con sus, digamos, con sus respectivas anotaciones muy particulares, pero sí se están viendo cosas y detalles muy interesantes. La semana pasada hubo un arquitecto, Alfredo de Castro, se ganó un premio internacional por un proyecto que van a desarrollar ahí al lado de la ventana al mundo, ahí en la zona de Tecnoglass. Entonces, eso amerita de que hay cosas interesantes que se pueden realizar. Entonces, preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Cuál es el proyecto de Alfredo de Castro, profe? Es una planta como de filtración de aguas servidas. Allí al lado, ahí justo es como una especie de lote que hay al lado entre la Ciénega de Mallorquín y Tecnoglass. Es un proyecto súper interesante de desarrollo, digamos. Búsquenlo por internet va a haber muchas referencias en donde salió el concurso deben estar todas las especificaciones legales del concurso para que pues echen una revisión a ver qué pasó, qué fue lo que premiaron. Yo a él lo conozco, es una persona muy interesante, y además también muy atenta en términos académicos y también profesionales. Entonces yo creo que hay que ponerle atención, sobre todo ustedes en arquitectura tienen que ponerle mucha atención a esos elementos que están pasando en la ciudad. Es un edificio parecido como al edificio, como ovalado, o sea, un edificio bastante interesante, con temas de energía solar, con temas de jardines colgantes, y sobre todo que es un tema de filtración de las aguas servidas, y como tiene toda una dinámica en temas de regeneración urbana, pues la propuesta, digamos, es súper interesante. ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, voy a ir pasando listas y a medida que voy llamando, activen sus micrófonos, sus cámaras para ir conociendo. Acuña Simanca, Edgar. Presente, profesor. ¿Tienes cámara? Profesor, ahora en el momento se me dificulta un poco. Vale, todo bien. Usted perdone. Tranquilo. Alean Bolaño Alejandro. Alean Bolaño Alejandro. Nada. Bayuelo Palomino, Brian. De aquí, profe.
¿Tienes cámara? Por el momento no. Vale, vale. Beth Camargo Valerie. Profesor presente. Cámara. Ahora no la puedo activar, Dale, profe, lo siento. dale, tranquila. Bula Hernández Natalia. Aquí presente, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho ahí medio raro, pero sí. Se escucha. Caballero Sánchez Chelsea. Caballero Sánchez Chelsea. Cáceres Durán Gerson. Presente, profe. Vale. Calderón Barros Roxana. Presente, profesor. Camargo Presigia José. Camargo. Tampoco va a aparecer este semestre. Castañeda Valle Jaime. Castañeda Valle Jaime. Díaz Saavedra Miguel. Presente, profe, estoy sin cámara. Vale, todo bien. Pandiño Rangel Eadi. Presente, profesor. Ok. Fontalvo Oviedo Keila. Presente, profe. Bien, Keila, ahí te vemos. Hernández Navarro Ángel. Presente, profe, me encuentro sin cámara. Vale, todo bien. Higuera Ramírez Ana. Higuera Ramírez Ana.